Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Y pues bueno, hoy tenemos un nuevo tema con respecto a los siguientes cursos que va a haber aquí en la asociación. Con respecto a la criminología psicoanalítica, pues hoy empezamos. Y así que, por favor, primero preséntense. Hola, buenas tardes, qué gusto que están con nosotros, soy Patti. Buenas tardes, yo soy Domingo, bienvenidos al programa. Y bienvenidos a la charla amena con Aroma Café, mi nombre es Octavio, esperemos disfruten este programa y bueno, como cada semana acompañarnos, ya sea en vivo, hoy jueves a las 7 de la tarde, noche, o en su formato podcast, que seguramente también nos escuchen, pues ya saben, a través de Facebook, diagonal Café Psicoanalítico Radio, ahí pueden encontrar un sinnúmero de podcasts a nivel de todos los temas que hemos estado teniendo aquí, entonces, pues bueno, para que nos acompañen de ambas maneras, y como ya decía el doc, pues hoy con un tema del Instituto Psicoanalítico de Estudios Criminológicos, en posa el próximo curso que vamos a tener, un evento que comienza en octubre 15 y que bueno, a lo largo de este programa le estaremos dando más pormenores. Ajá. Y bueno, seguimos todavía festejando el tercer aniversario del café, así que tenemos 2 tazas conmemorativas del tercer aniversario para que se apunten a la rifa. Y bueno, pues iniciamos con el tema entonces. Bueno, pues hoy traemos un tema a nivel de aquí un tanto que va a generar quizás polémica como otros muchos que hemos tenido también, hoy por 2 aspectos. Vamos a tomar el caso que hemos denominado de un pederasta, en este caso, valga la redundancia, Marcial Maciel, y que bueno, tiene 2 puntos polémicos al ser ya el abuso hacia menores o el abuso hacia la infancia, y por otro lado pues un tema que engloba a la iglesia. Entonces pues quizás de esos temas que dicen nunca se llega a un punto afín, al menos cuando dicen se habla política, fútbol o de religión, y pues bueno, hoy tenemos a la iglesia y a uno de sus representantes por mucho tiempo, que fue Marcial Maciel, de tanto esa famosa Legión de Cristo como quizás algunos otros grupos que vamos a estar nombrando, y pues bueno, no solo un sacerdote aquí, sino un dirigente completo a nivel con representación tanto en el Vaticano, representación en Latinoamérica, y bueno, fundaciones que se extienden no solo en México, sino por esto es conocido este personaje, por el sinnúmero de personas que también acudieron a él. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, en esta década pasada, del 2000 al 2010, estuvieron revelándose pues algunos, crímenes por este padre, que a fin de cuentas contemplaban tanto el abuso sexual, en este caso a seminaristas, menores que estuvieron acudiendo a cualquiera de los institutos que él dirigía, como también posteriormente crímenes o delitos propiamente que se consideran desde el lado eclesiástico, que fue pues haber roto sus votos y en este caso haber tenido hijos que además, no solo de haberlos tenido, sino también provocó abuso hacia ellos. Entonces, pues bueno, por ahí ya viene completamente los enigmas que por un tiempo estuvo englobando el tema Marcial Maciel, y que después estos enigmas se convirtieron pues en una gran oleada, digamos, de publicidad negativa hacia la Iglesia Católica, hacia la Iglesia en México, y bueno, digamos, a una parte en la que debilitó la fe también de muchos creyentes, ya no solo en México sino en el resto del mundo. Ya este es un tema que por mucho tiempo se estuvo manejando acerca del abuso de los sacerdotes hacia menores, de la pederastía que muchas veces surgía, y bueno, de digamos personalidades pedófilas también que encubría muchas veces la iglesia. Entonces pues por aquí incluso llega a términos papales a nivel de que nos dicen, bueno, Juan Pablo II por un tiempo estuvo conociendo de este tipo de crímenes por Marcial Maciel, por ahí también desde el 52 aproximadamente que hay las primeras denuncias también sobre este sujeto, y que hasta el 2006 aproximadamente cuando ya se le empieza a dar pues una oficialidad a este seguimiento, en ese tiempo por Ratzinger, a nivel de todavía no papa, todavía está Juan Pablo II, pero Ratzinger encargándose de como tal investigación, y posteriormente pues provocando el exilio de Marcial Maciel, que es lo que conocemos como el fin de su vida, en un fin de vida a nivel pues excluido de la misma iglesia, exiliado también de esta misma iglesia, y en medio de demandas y procesos es como muere, ¿no? Muere por ahí ya pasados los 80 años, y precisamente por esto no se le da el seguimiento a su caso como quizás hubiese sido en cualquier otra denominación, ¿no? Además de esto, pues bueno, sabemos que así como muchas instituciones, en este caso el peso de la iglesia que tiene a nivel del Estado, pues aunque estamos en un Estado laico,
todavía sigue una protección hacia estos ministros, sacerdotes, obispos, etcétera, ¿no? Cardenales y demás. Entonces, pues bueno, aquí se supone el que toma la pauta del castigo va a ser la misma Iglesia Católica a través de sus propios investigadores, y bueno, al último, ya ahora sí, Ratzinger como Papa, Benedicto XVI, es quien decide que se le dé una vida de oración, de penitencia, exiliado de la iglesia y dentro de una de las casas que por ahí era el poseedor. Entonces, pues bueno, vamos a investigar o vamos a hablar qué más hay además de este digamos, conocimiento del caso, que es pues muchas veces bastante somero. Es un caso que se publicitó bastante y que quizás el público que hoy nos escucha pues tiene algunas pautas, ¿no? Algún conocimiento ya previo, quizás por las noticias, tanto en medios electrónicos como en medios escritos, y que bueno, pues algo se sabe, pero vamos a ver ahora qué personalidad es la que tiene, qué estructura es la que tiene, o qué es lo que nos depara el caso Marcial Maciel. También es conocido, o al menos tuvo un auge alrededor de este año, por una nueva película que surgió basada en su vida y que precisamente se veía el abuso dentro de esta cinta, claro, muy cuidado para el formato cinematográfico, y que se denominó Obediencia Perfecta, haciendo una clara referencia a estos legionarios. Acá los ponen con otro nombre, pero a fin de cuentas haciendo una referencia completamente al abuso que lleva y digamos la relación entre víctima-victimario, ¿no? Que vamos a ver que Marcial Maciel pues tampoco está solo, ¿no? Hay una congregación. Me tocaba por ahí revisar algunos de los comentarios que hoy se dejaban en la publicidad, y algunos tanto pues obviamente culpándolo de lleno a él, habiendo roto quizás los votos de alguna manera que ya mencionamos, habiendo roto también la credulidad de la gente o la fe de la gente en tal tipo de institución, pero por otro lado también lo justifican, una justificación, digamos, no hacia él, pero sí hacia una culpa hacia la iglesia, ¿no? Y nos dicen, es que la culpa no es de él, es porque lo cubrieron, es porque le facilitaron, es porque etcétera. Bueno, vamos a ver entonces qué nos depara la culpa para este tipo de personas, y entonces cómo podríamos considerar si una persona, porque se le faciliten las cosas, pues vaya a tener que hacer algo, ¿no? Pues no necesariamente, y obviamente de que culpable es, pues lo es, ¿no? Entonces, pues por ahí estaremos checando, y esto quizás como punto de partida, un punto introductorio, para que nos dejen sus comentarios a través de las diferentes redes sociales. Ya les mencionaba una, en Café Psicoanalítico Radio en Facebook, por ahí también a través del chat, a través de todas las cuentas por ahí que tenemos en Twitter, en Instagram, en Vine y demás, que por ahí el doc también está al pendiente. Y entonces, pues bueno, los invitamos a que dejen sus comentarios y ya empezaremos a como tal a charlar de esto, ¿no? También la invitación a que como tal ahí dejamos siempre los links a nivel de la oferta académica de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica. Dentro del Café Psicoanalítico Radio en Facebook pueden encontrar los diferentes pósters. Hoy en específico, pues bueno, esto viene a través del Instituto Psicoanalítico de Estudios Criminológicos, que es donde también me dedico a la docencia, y pues hoy coordinando el tema precisamente para hacer oferta hacia este nuevo curso que va a ser Criminología Psicoanalítica, Análisis de Casos, y que precisamente uno de los rubros que vamos a manejar en ese curso pues va a ser la pederastía, ¿no? La pedofilia. Entonces también hay que ver las diferencias entre esto, pedofilia y pederastía, y pues bueno, eso como punto de partida, la invitación a que sigan con nosotros y nos escriban. Parte de lo que hace que entre en crisis, digamos, esta institución es la dificultad para identificarse ahora con esa institución precisamente, porque si se tacha, digamos, de pederastía, podría preguntarse a lo mejor hasta juiciosamente ¿y eso es lo que les enseñan ahí? Entonces muchos de ellos podrían empezar a tener una crisis de identidad, porque al pertenecer ahí podrían ser acusados de pederastía o de que fueron abusados sexualmente. Incluso los comentarios que nos dejaban, algunos parece que se identifican más con ser víctima y otros con ser victimario. El por qué le facilitaron las cosas es como decir, pues si a mí me dan la oportunidad, yo también lo voy a hacer. Entonces sería de alguna manera como identificarse con la víctima o el victimario, ¿no? Sí, esto alguna vez lo habíamos manejado, es completamente natural, ¿no? Uno pensaría que normalmente el público, digamos a nivel sociedad, se va a empatizar con la víctima, ¿no? Digamos esto de pobre tipo, qué malas circunstancias, qué trágico que le sucedió tal o cual cosa, y uno pensaría que así es como eso de ponerte en los zapatos del otro. Pero bueno, siguiendo esta premisa o este dicho muy popular, pues obviamente el ponerte en los zapatos de la víctima a nadie le gusta, ¿no? Alguna vez hablábamos esto desde la victimología, por ahí lo planteaba yo con uno de los autores por aquí mexicanos y también internacionales a nivel de la victimología, que es Rodríguez Manzanera, y decíamos que
pues él no lo plantea como que el identificarse con la víctima y es algo que no se va a querer porque se sabe que la víctima está sufriendo, que por un término de lógica muy, muy básica va a ser, yo no me quiero identificar con alguien que es el perdedor, que es el que sufre, que es el que recibe el daño, yo me quiero identificar con el ganador, y que muchas veces el ganador es tan simple como el que no recibe el daño, ¿no? Más bien, aunque sea el que lo produjo, pero preferible yo producirlo a que me lo produzcan. Muchas veces incluso se tomaba como términos del, digamos, moderno bullying, que era, pues yo preferiría que mi hijo sea el que pega al que le pegan, ¿no? Va a ser más fácil que llegue a mi casa y que me diga, ay, ¿sabes qué? Le pegué a un niño, o que yo me entere a que llegue todo golpeado, ¿no? Y en términos así de lógica, que sería, bueno, el padre que está orgulloso de que su hijo sea el que manda, ¿no? O su hijo sea el que pone la ley, pues así muchas veces es también el entendimiento, obviamente con diferentes causalidades y demás, pero el entendimiento a nivel de, pues bueno, preferible que él lo hizo a que alguien más, ¿no? O preferible que yo lo haga a que me lo hagan. Entonces, pues sí, obviamente incluso en los comentarios por ahí que checamos en la publicidad, sin hacer mención en específico, pues nos encontramos con esto, ¿no? Gente que va a decir, la culpa la tiene la institución, la culpa la tiene todo el grupo, cuando sabemos que, bueno, vamos a poner así, hay un porcentaje obviamente de la gente o el tipo de cubiertos, por supuesto, pero sigue siendo un porcentaje igual estas facilidades se han estado. ¿Qué es eso? ¿Se sigue escuchando o no? ¿Ya? Igual estas mismas facilidades, mencionábamos que estas facilidades, lo que muchas veces para autores criminológicos se considera como el ambiente facilitador, incluso también para algunos autores psicoanalíticos, pues no necesariamente va a ser un predisponente radical, ¿no? Ese mismo ambiente facilitador se puede compartir por un grupo en específico, un grupo numeroso, y aún así va a ser una minoría el que va a realizar este tipo de crímenes. Por ejemplo, dentro del caso Marcial Maciel, viene de una familia de 2 hermanos, él es el cuarto, todos tienen la misma influencia, por ahí que va a ser un tío que fue obispo, un inicio que vienen de una iglesia un tanto bélica, considerando que habían tenido familia dentro de los guerrilleros cristeros, y sin embargo él es el único que elige el camino eclesiástico a una continuación como tal, a donde llega, y que aprovecha todas esas circunstancias, si queremos llamarlo así, influencias y sobre todo facilidades para ir progresando, y obviamente, digamos, parte de su personalidad que va a ser un convencimiento a gran escala, a nivel del discurso, pues bueno, él es el único que lo aprovecha, ¿no? Él es el único que toma estas cuestiones para posteriormente hacer sus crímenes. Entonces decimos, bueno, a pesar de que muchas personas tuvieron el mismo inicio, a pesar de que muchas personas compartieron el mismo rubro, quizás ya dentro de la institución, no todas estas fueron pederastas. Entonces, por supuesto que las generalidades aquí se rompen, sobre todo ya lo hemos tratado muchas veces ante el psicoanálisis, pero también en esto una estadística no nos puede dar un punto que incluso ahorita estaremos tratando como tal el perfil de un pederasta o el perfil de un pedófilo, y que ni siquiera hay uno que esté completamente pragmatizado, ¿no? Se mencionan muchas veces edades, se mencionan estadísticas, se menciona por esto muchas veces que se conoce por todo el público a nivel de que normalmente el pederasta es un familiar cercano, un vecino, un amigo, digámoslo así, el tío, incluso el padre, pero pues bueno, eso es lo que todos conocen, y aún así no hay una estadística a nivel de decir este es el perfil completamente de un pederasta, ¿no? Incluso muchos de ellos pues nunca llegan a ser descubiertos y por ende tampoco tienen antecedentes penales. Entonces, pues no se le puede dar una cuestión tampoco ni siquiera socioeconómica, a nivel de, puede ser a tanto un empresario como un indigente, el que realice actos de pederastía. Entonces, bueno, entrándonos con esto, los términos, el pedófilo va a ser el que siente una excitación sexual, pero muchas veces a nivel de la fantasía simplemente, y el pederasta el que llega al acto. Entonces vamos así con esa diferencia, ¿no? Que muchas veces por algunos artículos malamente se toman como sinónimos, y el pedófilo es simplemente el que está en la fantasía. Aquí podría ser incluso una perversión, como alguna vez lo mencionábamos también en el programa Diferencia, una perversión moral, ¿no? A nivel de que no es el perverso de estructura, puede sentir la excitación a un nivel de fantasía y dejarlo en la fantasía. Sin embargo, el pederasta llega a la acción, y en este caso hablamos de una perversión ya de estructura, una perversión que, digamos, categóricamente se consideraba como la perversión sexual. Entonces, aquí nos vamos a encontrar frente a Marcial Maciel, el que es un perverso sexual, y que aquí hay una parte que veníamos discutiendo antes de entrar al aire, a nivel de una ideología que se consolida de una muy buena manera, pero para el resto, quizás no necesariamente para él.
Una obra también que vamos a encontrar que tiene algunos plagios, por ahí unas 98 meditaciones, que es uno de sus libros más famosos, y como ahorita nos mencionaba también Domingo al Aire, una cuestión que pues se va a convertir en una creencia para todos. Vamos a ver esto que son el tenerlo en fotos en todas las aulas, el tenerlo en fotos en todos los lugares, el que estos libros sean como el manual del seminarista dentro de su legión, el que esta legión se identifique muchísimo con este personaje y que sea parece un santo en vida, ¿no? Que incluso pareciera ahí, de alguna manera incluso desplaza a cualquier otro tipo de creencia, muchas veces incluso hacia Dios, ¿no? Porque en este momento es como Marcial Maciel y el resto, incluso la creencia, ¿no? Entonces vamos a ver que esto también va a facilitar posteriormente, ahora sí hablando de facilitar, el que pueda dar este engaño a los seminaristas. Vamos a ver incluso algunas premisas que ahora, viéndolo como un ambiente, viéndolo como una pequeña sociedad, está tanto perversionada como también psicotizada, ¿no? A nivel de una creencia máxima, a nivel de un ente que ni siquiera necesita estar presente, pero que es la autoridad del todo al todo, y que de alguna manera tiene que haber una obediencia ciega, y que es él quien dice que está bien, que está mal, y incluso una premisa que por ahí se conocía también: si llegase el padre propiamente a decirte que algo está bien y tú consideras que está mal, olvídate de tus propios juicios, olvídate de lo que has aprendido, olvídate incluso de lo que está escrito, créele primero a él y con el tiempo lo entenderás. Entonces, pues obviamente es mi capacidad de juicio queda nulificada y por ende también mi capacidad, en este caso, superyoica. Muchas veces que lo hemos hablado a nivel de premiar, castigar, depende de mis acciones, aquí ni voy a sentirme mal, ni voy a sentirme bien por estas actitudes, a menos que el Padre me lo diga. Y lo que vamos a ver esto que es muy aprovechado, sobre todo por los pederastas o los pedófilos, depende ahora sí la clasificación que estén, es el otorgar regalos, el otorgar como tal digamos el disfrute material muchas veces, o a nivel de un paseo, o a nivel de, ya lo dije, quizás un juguete, etcétera, o una actitud preferencial, y después cobrarla. En este caso sería, pues eso que también se enseña muchas veces a los niños, que tienes que tener tanto el respeto para los mayores, pero también el agradecimiento para los mayores. Entonces ese agradecimiento muchas veces se tergiversiona, y aquí es donde aparece el pederasta, que es el primero que va a ofrecer el regalo, el primero que va a ofrecer el acercamiento, el primero que va a ofrecer un trato especial, pero para posteriormente decir, bueno, acuérdate que te he tratado así, tú tienes que agradecérmelo. Aquí vamos a ver que una de las cuestiones que va a utilizar Marcial Maciel va a ser el que sufre de algún tipo de enfermedad, que tiene que sacar una muestra de semen y que curiosamente tiene que ayudarle a alguien. Pero ojo, esta ayuda va a ser elegida por él y esta ayuda va a ser pues algo especial para el seminarista. Y va a venir con esta premisa que ya les explicaba a nivel de, quizás no lo entiendas ahora, pero no está bien, no está mal, esto es algo que te estoy pidiendo yo y con el tiempo lo entenderás, ¿no? Entonces, pues bueno, claro que está bien constituida su ideología, pero ojo, él puede quebrantarla cuando quiere, ¿no? Alguna vez, hablando de esta sociopatía, psicopatía, que incluso así se podría considerar por un término a Marcial Maciel, veíamos que la ideología de este tipo de perversos son ideologías muy blandengues para sí mismos, pero para los otros puede quedar muy bien establecida. Incluso muchas veces los otros son los que se encargan de defenderla. Ya no necesariamente él necesita hablar, ¿no? Ya no necesariamente él necesita estar presente. Los demás son los que dan el seguimiento a su ideología. Y el padre Maciel hubiese querido esto, y el padre Maciel hubiese dicho esto, sin necesidad ni siquiera que se proclame. Entonces aquí vamos a encontrar incluso dentro de digamos, la farándula eclesiástica, porque muchas veces se convierte en eso, en los que están dando entrevistas constantemente. Por ahí vamos a tener a un cardenal, y también por un tiempo obispo, que es Norberto Rivera, y por otro lado a Sandoval Íñiguez, que aquí al menos en la ciudad pues fue bastante reconocible por mucho tiempo. Por ahí Norberto Rivera todo el tiempo se va a estar dedicando a defenderlo, todo el tiempo va a estar diciendo que son mentiras completamente, que los reporteros están pagados, que de alguna manera quiere ser una difamación a la Iglesia Católica. Y por otro lado, bueno, Íñiguez, Sandoval Íñiguez ya en los últimos momentos, una vez que se sabe esto de que ya es verdad lo que sucedió, de que ya existen hijos por ahí que están pidiendo como tal la patria potestad de Marcial Maciel, otros renegando de ella, nos vamos a encontrar con que él va a decir que es un psicópata. Entonces, pues bueno, esto vamos a verlo también contextualizándolo. Por ahí venían las elecciones del dirigente de Legión de Cristo y él decía que quizás era uno de los candidatos. Entonces nos dice que Marcial Maciel era un psicópata de doble personalidad y que había establecido pues una ideología muy bien planteada, pero precisamente en esta doble personalidad, ¿no? ¿Qué tanto hay una doble personalidad? Pues también vamos a descartarlo, ¿no? Pero bueno, a eso vamos. Podríamos decir entonces que manejaba a la Legión o a su grupo
como un grupo psicótico. ¿Cómo funcionaría el grupo psicótico? Se tiene que anular la prueba de realidad de cada uno de ellos. Eso también podría facilitar ciertas alucinaciones y se podrían ver así como de, bueno, estamos teniendo una experiencia mística o algo por el estilo. Juzgar al padre que conoce todo, sería estar fuera del grupo y van a ser expulsados. Entonces nadie querría ser expulsado. ¿Cómo vas a contradecir las ideas del padre Maciel? Podrían haberse preguntado, ¿no? Entonces cualquiera que empezara a sospechar tendría sospechas de los otros y a la vez tendría informantes de alguna manera Marcial Maciel. Entonces esa cadena era tan fuerte que poco a poco aquellos que dudaban fueron expulsados, aquellos que ya lo sabían se tenían que quedar callados porque si no también iban a ser expulsados y además iban a ser expuestos. Fue hasta que alguien se atrevió, digamos, a hacerlo público, pero otra vez en grupo, digamos el grupo de los exiliados, que se pudo saber la verdad. Sí, la pregunta también sería cómo es que Marcial Maciel obtiene, digamos, tanto poder en muy poco tiempo. Es a los 21 años cuando ya está con esta planificación de como tal crear los Legionarios de Cristo. Para los 24 es cuando ya lo logra del todo, y por ahí va a tener unas visitas al Vaticano posteriormente que incluso van a hacer que esta orden se constituya como una orden con un tipo de voto especial que ya era como el reconocimiento católico por excelencia, que creo que era el Papa Pío el que le da como tal la bendición y que dice que es un muy buen proyecto la Legión de Cristo. Y quizás es esto, ¿no? Verdaderamente, como muchas otras veces, ya no solo en las instituciones eclesiásticas, instituciones políticas también, instituciones ideológicas a nivel de partidos también de cualquier índole, pues los estatutos, los escritos, las constituciones van a estar correctas, pero el método de empleo, pues no. Entonces, la Legión de Cristo, pues obviamente a nivel idea, era bastante atractiva. Esta misma cuestión atractiva pues es lo que va a hacer que tengan muchísimos seguidores, prioritariamente por ahí en el estado de Michoacán, que es donde también se establece de una buena manera, pero ya ahora sí en el resto de México y también en el resto de Latinoamérica y también en el resto del mundo, porque incluso dentro del Vaticano había un cuerpo especial de la Legión de Cristo y por ahí eran de los estudios supremos que se iban realizando. Entonces, pues bueno, ¿cómo es que va como tal, digamos, escalando poco a poco, precisamente lo que mencionábamos como la labilidad que tenía Marcial Maciel y que muchas veces hacía que estuviese con personas de la aristocracia mexicana y que estas personas, vamos a ver, muchas veces frente a este tipo de ofrendas que realizaban, pues eran bastante cuantitativas, que hacían que en el Vaticano pues se supiese. En este caso, la Legión de Cristo como proyecto, si ya estaba dando los suficientes frutos, vamos a verlos monetariamente o para la distribución a nivel arquitectónica dentro de las instalaciones mexicanas, pues obviamente pues era un proyecto que se debía continuar adelante, y en este caso por el apoyo que le estaba dando la sociedad mexicana. Pero ojo, no toda la sociedad mexicana, sino la sociedad mexicana rica o la sociedad mexicana influyente. Y que bueno, bien conocido las relaciones que va a establecer, en este caso Marcial Maciel, y posteriormente su grupo más cercano, con esta aristocracia mexicana, que incluso con algunos rubros tanto políticos como empresariales. Entonces, a partir de esto, digamos, del proyecto que él empieza a crear, de la idea que está vendiendo hacia los demás, es como adquiere toda esta cuestión en la que pues todos están diciendo, la Legión de Cristo es algo que va a funcionar y es algo que pues hay que seguir adelante, ¿no? Ya posteriormente vamos a ver que crea tanto estos estatutos, tanto este libro de las 98 meditaciones, y que bueno, con el tiempo se va a saber que es un plagio total, por ahí de un abogado también mexicano que había publicado alrededor de los 40 y que pues bueno, se va a decir esto, que esas 98 meditaciones, incluso por allá en el número también eran la cantidad exacta de aquellas meditaciones de aquel abogado, y que Marcial Maciel había aprovechado que ese abogado no le había dado tanta publicidad a su libro, y por aquí le había cambiado pues algunos puntos, obviamente orientándolos hacia la parte eclesiástica, y con eso había bastado para que ese libro hubiese sido el libro de cabecera de cada uno de sus seminaristas, ¿no? Entonces, esto lo tomo de punto de conexión, por ejemplo, ahorita que mencionamos esa diferencia entre psicopatía y sociopatía que antes hemos estado manejando, pues el psicópata puede establecer una ideología que sea vendible hacia los demás, pero va a estar cambiándola a nivel de cómo le vaya provocando la gana, ¿no? Incluso a nivel de que es un plagio tremendo. Alguna vez tomamos la referencia también de Hitler, ¿no? Que es, claro, una diferencia abismal quizás en el tipo de crimen, para algunos otros pues igual de radical, ¿no? Una pederastía a una cuestión de asesinato, pero pues también allá tiene un manifiesto.
también hay un manifiesto que se sigue a nivel de institución, y este manifiesto también a nivel de análisis, pues una ideología mezclada de otras ideologías. Obviamente por ahí a nivel del manifiesto, si se ve lo que se hace en aquel tiempo a lo que estaba escrito, pues es muy diferente, ¿no? Diferencia quizás al sociópata, que sí estaría más apegado a su propia ideología, y en este caso pues si su ideología es a nivel de fe, pues no lo hubiese cambiado, ¿no? Sin embargo, aquí Marcial Maciel ya comienza con un, digamos, inicio muy incierto. Ojo, por ahí tenemos varios puntos. Un inicio de una iglesia bélica, que es una iglesia quizás corrompida, a nivel de su familia nace, a nivel de las relaciones de los generales cristeros, de por ahí el cuerpo cristero, con algunos cuerpos tanto como tal de una aristocracia exiliada también, y por ahí nos da un inicio pues un tanto mítico, supuesto de Marcial Maciel. Una vez que entra a la orden, es a la vez que es su tío el obispo el que va a estar subiendo de una manera bastante acelerada. Y posteriormente este manifiesto que se crea pues es una copia de otro manifiesto que ya existía. Esas 98 meditaciones no eran propias, sino eran de alguien más, y él las va a vender como propias. Entonces pues tenemos tanto una mentira constante, pero también un inicio que es a nivel de impostor, ¿no? Un nivel en el que él meramente no está teniendo los logros más que como tal ser el buen vendedor, ¿no? Entonces, pues ahí es el inicio de Marcial Maciel, ahí es la parte que explica de alguna manera cómo va a ir escalando a nivel de que ya va a ser una presencia muy bien establecida, y que bueno, ya en estas visitas que hace Juan Pablo II va a ser el que es el acompañante también oficial en muchas ocasiones, ¿no? Esto vamos a ver, quizás no nos metemos tanto en la polémica de qué tanta está la culpabilidad en el otro, como podría ser el Papa en aquel tiempo, sino más bien, pues obviamente, como muchas veces se proclamaban los sacerdotes, los obispos, cardenales y demás, pues el conocimiento no lo podía tener todo, ¿no? En este caso se le decía, este es tu acompañante, y pues yo no sé más de él, ¿no? Incluso se critican mucho las cartas a nivel de como tal las cartas de festejo que le mandaba Juan Pablo II, pero pues bueno, cartas bastante oficializadas en la que pues casi nada más se cambiaba el nombre, ¿no? Entonces nos concentramos en el caso Marcial Maciel y en el caso como tal, el por qué se habla de un pederasta, sabemos que los crímenes son reales, la culpabilidad por supuesto es de él, pero bueno, en esta segunda parte a la que vamos, pues vamos a analizar un poquito su estructura y pues sobre todo el saber también cómo se compone el grupo, ¿no? Que por ahí ya Domingo les daba algunas pautas a nivel de este desplazamiento de la autoridad completa. Entonces, no sé si vayamos a una pausa o comentarios. Sí, pero antes los comentarios. Primero, Patricia Chagoya, creo que es Chagoyán, que si es Patricia Chagoyán, mi amiga de la universidad, pues saludotes. Saludos. Saludos. Dice, hola, me apunto. Dice Cristina, saludos desde Chihuahua. Saludos. Saludos. Guadalupe dice, saludos desde Jalapa y Saludos. buen tema. Saludos. Dice Silvia Aurora Cárdenas, buenas tardes, felicidades por su programa, saludos a todos del panel, me apunto al regalo. Muy bien. Saludos. Queroseno, saludos, buen tema. Ceci dice, hola, me apunto a la taza, mi nombre es Cecilia Rodríguez, también saludos. Un saludo. Saludos. Tata dice, gracias por analizar el caso Maciel. Y Saúl dice, la CTM no sirve. Ah, ya creo que es del otro programa. No es de aquí. Y si no, pues ya tirarles todas Sí, las no, ya, instituciones, ¿no? CTM, muy ad hoc al Próximamente tema. vamos con ella. Bueno, Álvaro, saludos desde Ecuador, pues saludotes. Saludos, Ecuador. Saludos. A ver, y dice Tata, importante destacar que Maciel no obró solo y no terminó su daño al morir. Varios de la cúpula legionaria fueron abusados por Maciel y han abusado de otros que han promovido puestos de gobierno. Ujú. Bueno, ahorita nos comenta todos Ujú. los antecedentes. Por ahí hay un cierto perfil, tanto del pedófilo como del pederasta. Una de estas características pues es precisamente el que muchas veces tengan un abuso previo y que en este caso este abuso pues se convierta ya en una manera de ellos, tanto de una identificación con el victimario, que ya habíamos hablado antes, y también en un cierto tipo de venganza, ¿no? De me ocurre a mí, pues ahora yo soy el que lo imparto. Nuevamente, es una cuestión, digamos ahí, un tanto tergiversionada a nivel de identificarme otra vez con el victimario. Ya no lo logré en su momento, pero sin embargo lo puedo lograr a nivel de ahora que yo seré el victimario. Entonces vamos a ver que también el inicio muchas veces del abusador sexual pues es haber recibido un abuso. En el caso de Maciel no necesariamente, pero ojo, Maciel sí hace los suficientes abusos, muchas veces a seminaristas que posteriormente se van a convertir en sacerdotes y sacerdotes que se van a convertir en parte de la orden de la Legión de la Legión de Cristo, ¿no? Entonces, pues bueno,
Este es otro tipo de estructura, obviamente. Ya hablando de aquí, habíamos dicho en la primera parte que si hablamos de Maciel, va a ser un perverso a nivel de estructura, y en este caso hablaríamos de perversos muchas veces morales, a nivel tanto de los seguidores como de esa cúpula que por ahí nos dejan en el comentario. Cúpula a nivel de, es cierto, Maciel no está solo, porque obviamente hay más personas involucradas en esto, pero con diferente quizás finalidad a nivel de esta involucración, ¿no? O de este involucramiento. ¿Por qué? Hay algunos otros que obviamente están por el factor completamente económico, que sabemos que la Legión de Cristo tenía bastantes, digamos, fondos y bastante recaudación a nivel de la sociedad, y otros sí están por esta cuestión pues un tanto perversa a nivel, ahora sí, mini sociedad, que es la Legión, y donde van a estar cometiendo los abusos contra los mismos seminaristas. Todo bajo la premisa de es un grupo selecto, es un grupo que elegimos, y no es una cuestión desfasada a nivel de que estén abusando a todos los que ingresan ahí, ¿no? Esta idea obviamente se va a consolidar después a nivel de el abuso está ocurriendo en la Legión de Cristo, en estos legionarios, pero que no necesariamente ocurre del todo al todo, ¿no? Está en esa cúpula, quizás, y esa cúpula que tanto está en una cuestión perversa, a nivel, como tal, lo decimos, de estructura, o a un nivel perverso, de esta contaminación transferencial, pero que no es parte de su estructura. Otra vez entramos a esa diferencia entre perversión sexual y perversión moral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta cúpula? También va a ser por un momento tratada de juzgar, digamos ya para finalizar esta cuestión penal, y pasa igual que con Maciel, ¿no? Maciel muere en este exiliato, pero sin necesidad de, como tal, cargar con una pena, al menos ya del lado del Estado, ¿no? Del lado de que podría ser una privación de la libertad o algo ya al menos similar. Y también pasa lo mismo con las otras personas, ¿no? Lo que sí va a tratar de surgir después es el reconocimiento de hijos. Por ahí va a surgir una chica española en la década también del 2000 al 2010, que dice que en la década de los 90 fue abusada y tiene una hija en España, ¿no? Que es hija de Marcial Maciel. Por ahí van a haber otros 3 hijos que creo que habitaban, si mal no recuerdo, en Chihuahua, uno de los estados del norte, y que nos dicen que estos 3 hijos no sabían que su padre era Marcial Maciel, incluso lo conocían con un seudónimo, tampoco su esposa conocía que Marcial Maciel era como tal su esposo, y que dicen que hasta que lo ven en una revista, por ahí de portada, pues dicen, híjole, aquí está su papá, ¿no? Y que no se llamaba José González o algo por el estilo. Pues no, ahora resulta que era Marcial Maciel, que era un sacerdote, que era líder de esta legión, de esta institución, y que bueno, pues ojo, también había abusado de sus hijos por más de 8 años. Entonces, ahí vemos que la cuestión de este abuso no es necesariamente contra alguien fuera de su familia, sino también su familia, muy entrecomillada, porque obviamente pues también está a su disposición solamente, pues también le sirve para esta satisfacción, ¿no? Hablamos por ahí de la cuestión de cómo lograba esto, o qué era lo que decía, pues muchas veces decía que tenía un malestar por ahí en el área genital, y que necesitaba una prueba para ir a llevarla al doctor, pero que él no podía hacerlo solo, que porque los dolores eran muy fuertes. Entonces, en base a ciertas personas elegidas que tenían que ser niños, pues en este caso eran los que le ayudaban como tal a llevar esa prueba, y que es un argumento quizás tonto para un adulto, pero por ahí muchos autores nos lo plantean como, bueno, es que estoy diciéndoselo a un niño, y sobre todo un niño que está bajo la creencia de que Maciel es la autoridad suprema y que no se le puede contradecir, si no vas a recibir un castigo, porque ojo, si se le contradecía si había un castigo. Entonces pues obviamente pues era como la ayuda en la que no lo entiendes porque eres un niño, no lo entiendes porque el plan de Dios es muy confuso, no lo entiendes porque pues apenas estás iniciando tus estudios. Entonces, pues, bajo todo esto, se empezaban a hacer personas cercanas, y que, ojo, no muchos de ellos llevan la denuncia directamente. Les había mencionado que desde el 52 había ciertas denuncias, pero no se llevan las denuncias, digamos, si era tanto el abuso, ¿por qué no se hicieron tantas denuncias? Porque muchas veces, pues, aquí venía la empatía, similar al síndrome de Estocolmo que sucede en el secuestro, pues aquí también había un síndrome de apego hacia el victimario, en el cual no se consideraban víctimas. Ese era el problema, ¿no? En ese momento no se consideraban víctimas, a pesar de que estuviesen llevando un abuso sexual por parte de Maciel, pero era más que un abuso sexual, una cuestión privilegiada, y una cuestión de estoy cerca del Supremo Padre, que era como se le conocía. Y ojo con esto,
¿no? Y que por ahí va a empezar a crear varias fundaciones a nivel de esta ayuda que está recibiendo los niños, de esta ayuda que está recibiendo los jóvenes, y bueno, ciertas adicciones también que tenía, ya no solo esta cuestión que ya no era pedófila sino pederasta, sino también el abuso de tranquilizantes, el abuso de morfina. Entonces, pues bueno, digamos, se está constituyendo una actitud y una actividad perversa, ya no solo a nivel de su estructura y el resto de esa cúpula que por ahí mencionábamos, sino también a nivel de las propias actividades que llevaba. Abusos ya no solo menores, sino como tal profanación de votos y por ahí relaciones sexuales con otro tipo de personas con las que muchas veces establecía familias. El perverso muchas veces se va a caracterizar por una decisión y también por la proyección. Muchos de estas personas que fueron abusadas a lo mejor no lo siguieron haciendo, pero se identificaron ahí con el padre, y yo diría que aquellos que sí se identificaron y que siguieron ese mismo patrón fue porque no se pudieron asimilar o aceptar como víctimas. Entonces continuaron siendo victimarios y la decisión hizo que proyectaran el abuso a otra persona. Así ellos seguían siendo los victimarios y no las víctimas. Como si nunca hubiese sucedido, ¿no? En este caso es incluso el pasado del abusador sexual muchas veces queda desconocido para ellos mismos y después se descubre, oye, pero es que también recibiste un abuso de fulanito, sutanito, etcétera, no lo recuerda. O no lo quieren reconocer, no lo quieren enfrentar. Por ahí algunas de las características o porcentajes de este perfil del pedófilo diagonal pederasta nos menciona por aquí con un autor llamado o apellidado Ramos García, nos dice, número 1, en más del 90% de los casos se trata de varones. Número 2, en 70% de los casos superan los 35 años de edad. Número 3, suele tratarse de profesionales calificados. 4, con frecuencia buscan trabajos o actividades que le permitan estar cerca de los niños. 5, su nivel social es medio o medio alto. El siguiente punto, en 75% de los casos no tienen antecedentes penales. Un séptimo, con un nivel de reincidencia altísimo, aún después de ser descubiertos y condenados. ¿Qué es esto cierto? Una vez que salen de prisión, vuelven a, digamos, el mismo tipo de crimen, ¿no? Que en el octavo punto nos menciona también con esto de no suelen ser conflictivos en la cárcel y muestran buen comportamiento, lo que muchas veces tenemos que añadir, ayuda a que su pena sea más corta, sea reducida o salgan por este buen comportamiento. Y ojo, aquí nos lo pone entre paréntesis y más que cierto, el explicarlo teóricamente con que la fantasía no coincide dentro de prisión, aquí sería mundanamente explicado con en la cárcel no hay niños, pues obviamente, ¿no? 8, no suelen ser, 9, no reconocen los hechos ni asumen su responsabilidad, parte también de la estructura perversa, por supuesto. Número 10, normalmente tienen una familia a su cargo y con frecuencia hijos pequeños. Y por último, en más del 15 al 30% de los casos se trata del padre, el tío, el primo, el abuelo de la víctima, un vecino, un amigo de la familia o por cualquier persona allegada en la que se tenga confianza. El pedófilo es un extraño para las víctimas solo en el 10.3% de los casos y según aquí afirman algunos autores criminológicos como Turner y Jerry. Entonces, estas investigaciones, ojo, por ahí estos autores desde el 64 que tienen haciendo estudios y pues un fenómeno que no se detiene y un fenómeno que incluso pues ahora tiene un poquito más de publicidad que antes, ¿no? Ojo, muchas veces el abuso que era por parte de familiares, por parte de alguien allegado a la familia, no se decía ya no solo por la vergüenza que era para el victimario, sino por la vergüenza social. Híjole, que como tal dentro de la familia alberguemos a un pederasta, pues era algo que ninguna familia iba a cargar. Híjole, que dentro de tal institución tengamos un pederasta, pues tampoco era algo que podíamos tomar como estandarte. Imaginemos aquí, que es parte de la explicación, el por qué la Legión de Cristo se va a resistir por muchísimo tiempo, e incluso ya dentro de las acusaciones que se están haciendo de abuso sexual, se están resistiendo a nivel de, pues, no podemos tachar como tal de culpable a nuestro Santo Padre, a nuestro Supremo Padre, perdón, hasta que tengamos todas las pruebas necesarias. Entonces, obviamente, por ahí había una verdad oculta, una verdad que muchos de ellos conocían, pero que no era, digamos, publicitariamente correcto el que se diera a conocer para el resto del público. Por supuesto, sabemos que después de este conocimiento que se da, ahora sí de los hijos, del reconocimiento del Vaticano, del reconocimiento de la Legión y próximas elecciones que por ahí nos otorgan nuevos nombres dentro de esta Legión, pues bueno, ahora sí se empiezan a quitar estas fotos dentro de las aulas, dentro de los establecimientos, incluso el libro que les mencionaba todavía sigue siendo parte de como tal la biografía o bibliografía que tienen que tomar en referencia a cada seminarista, y se hace una limpieza supuesta o muy superflua, pero se dice, bueno, pues no podemos culpar los pecados de un hombre y que nos tachen como institución,
y pues vamos a seguir llamándonos Legión de Cristo, ¿no? Entonces, pues bueno, por mucho tiempo se discutió si esta legión tenía que desconstituirse en su totalidad, pero pues bueno, todavía hay una cierta presencia que, aunque viene este gran fallo o esta gran como tal encomienda perdida, pero que todavía se sigue hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué tanto perdure? Pues bueno, ya lo veremos, ¿no? Obviamente esto también depende de un factor económico, por supuesto, y del apoyo que vaya a tener de la sociedad en cada uno de sus estados. Pero bueno, analizando Marcial Maciel, obviamente la personalidad que estamos como tal viendo y la estructura propiamente hablado, pues es la perversión, ¿no? Una perversión donde la manipulación es constante, la mentira es constante, y en este caso el goce pues es algo que está presente en todas sus instancias. Obviamente en ningún momento se va a establecer como un padre, verdaderamente, lo vamos a ver así familiarmente, no lo va a ser, tampoco se va a establecer como un padre, sino como una autoridad, pero una autoridad que se establece de una manera incluso grotesca, pero incluso a un nivel, digamos, forzosa, ¿no? O involuntario por el resto. Obviamente viene esta cuestión ideológica, que es todo lo que yo diga es correcto y todo lo que me contradiga es incorrecto. Entonces, pues ahí establecemos esto, que sí, son los ideales psicóticos, ojo, nada más para el grupo, que es a nivel de lo que diga nuestro Supremo Padre, ojo, que es omnipotente y omnipresente, porque está en todas partes y puede saberlo y hacerlo todo, pues es lo que nos va a regir. Entonces, dentro de esto vamos a establecerlo ya no solo como un grupo que pareciera con algunos rasgos de secta, incluso, ¿no? Con una institución que así es como se establece, sino que, pues bueno, no nos suena tan raro porque ha habido otros casos también en el resto del planeta, otros casos incluso dentro de la Iglesia Católica, otros en la Iglesia Cristiana, que también ha sido incluso por padres establecido todo esto, que tienen instituciones a su cargo, pero que pues muchas veces es precisamente no por las facilidades establecidas, ¿no? Sino en este caso por el manejo dentro de la creación de esas facilidades por estas personas o el aprovechamiento de esas facilidades, ¿no? Pero ojo, con lo que mencionamos a inicio del programa, pues no se puede considerar que un ambiente sea el que vaya a ser el culpable, ¿no? Sino en este caso la persona en concreto es la culpable. Incluso podríamos decir que ahí corrían el riesgo de que al quitar al líder, quitar a Marcial Maciel, el grupo iba a entrar en crisis, iba a psicotizar más de alguno. ¿Por qué? Pues porque era el que les decía que tenían que ser, el líder era la cabeza, literalmente, la cabeza pensante, porque los demás no tenían que pensar, tenían que pensar lo que él decía que pensaran. Si lo viéramos, por ejemplo, a nivel del narcisismo grupal, parece que todos trabajaban a través de un Mesías, digamos, el Mesías era él, y tenían que mantenerlo vivo, lo tenían que mantener fuerte, y aunque no estuviera presente, lo recordaban todo el tiempo. Si les quitan esa ideología, es como si los estuvieran castrando. Entonces aparecería en todos ellos una angustia de castración. Ninguno de ellos funcionaba con su propio narcisismo, era más bien el grupo, pero el grupo que lo hacía vivir. Y que inclusive hay autores que van a manejar esta parte del abuso sexual en la familia como el secreto psicótico familiar, ¿no? Aquel saber inconsciente que de alguna forma está presente, pero que conflictúa y todo el mundo lo anula, y que tiene parte con lo que tú mencionabas hace un momento. No nos vamos a identificar con eso en el caso cuando ya hay víctimas, porque identificar en el otro el abuso sería empezar a saber, como ese retorno de lo reprimido, de que yo también pude haber sido abusado. ¿Y qué tal si no lo recuerdo? Exactamente. Y bueno, vamos a dar algunos datos también de este próximo curso. El curso es denominado Criminología Psicoanalítica. Hoy tomamos este caso y como tal el tema del café psicoanalítico en pos a la oferta académica, y en este sentido, pues bueno, este curso de un lado más clínico, donde estaremos viendo de 2 a 3 casos semanalmente, y que uno de los módulos precisamente es un análisis del criminal sexual desde la pederastía o la pedofilia. Entonces hoy hacemos un esbozo, presentamos el caso Marcial Maciel, damos algunas pautas también a nivel de qué es lo que ocurre y qué es lo que como tal se puede considerar como culpabilidad, por supuesto, para este perverso, y que en este caso pues un como tal decremento de la autoridad desde un principio, a nivel de que incluso los votos que él recibe sacerdotales están corrompidos, de que de alguna manera pues vamos a ver los saltos de la ley que él mismo hace, y que se va a considerar como este supremo padre, ahora sí denominado por
por él mismo desde un inicio también, ¿no? Y a lo largo de sus días. Entonces, si gustan acompañarnos ahora, como por ahí lo ponemos muchas veces en la publicidad, en la charla amena también dentro del aula, pues bueno, los invitamos a que formen parte de este próximo curso, que cuenta con ambas modalidades, tanto presencial y en línea. Van a ser 14 sesiones en total a lo largo de 4 meses, por ahí que se cruza un poco el periodo vacacional de diciembre, comenzando en octubre y finalizando en enero. Entonces, las sesiones semanales en presencial van a ser los miércoles en horario de 6 a 9, en las instalaciones que ustedes ya conocen, en Rosario 766, a 3 cuadras del Hotel Río, por Niños Héroes. Y bueno, como ya les comentaba, para más información pueden acceder a los links que les dejamos ahí en Café Psicoanalítico, en la página. Por ahí está la página del instituto, que es www.facebook.com/criminopsicoa. Igual dejamos el enlace en la publicidad, tanto en la imagen como por ahí en escrito. Y pues bueno, la modalidad en línea también conlleva las mismas duración, es llevada a través de Skype, a nivel de, en este caso, coordinación maestro y alumno, para como tal formular la sesión. Las sesiones también son semanales, y pues la invitación a que formen parte. Entonces, si gustan saber más a través de como tal este análisis que llevamos del sujeto, tanto delictivo como criminal, pues que se unan a este curso denominado Criminología Psicoanalítica. Comenzamos el 15 de octubre y, como siempre, pues los cupos son limitados, así que las inscripciones ya están abiertas. Entonces, para más información, igual nos pueden dejar también un mensaje a través de la página del café y ya los conectaremos directamente con como tal los contactos oficiales, o como ya les decía, dentro de facebook.com/criminopsicoa, en la página oficial. Entonces, pues bueno, no sé por ahí si tengamos algunos más comentarios. Sí, bueno, las tazas las lleva Ceci Rodríguez. Y también, a ver, está girando la tómbola. Gira la tómbola, a ver qué esto, muy bien. Ay, hombre, qué efectos especiales tan buenos. No tenemos efectos especiales. Que se sube esta cosa, caray. Está muy lejos la tómbola, como para, como que se Exacto. escucha de lejos. ¿Qué es eso? Dios mío. También las palomitas ya están. No, el de la CTM no, ese no funciona. Ay, pues Patricia Chagoyán, pues. Entonces, Patricia Chagoyani. ¿Y quién dije? Cecilia Rodríguez. Cecilia Rodríguez. Felicidades. Para que vengan, por favor. A ver, de todos los comentarios, que son muchos, a ver, dice, bueno, me voy de arriba para abajo. Dice, el audio de las conferencias de los 3 cardenales las presentó el diario El Zócalo de Saltillo en internet, han subido el audio del Tata, dice. La culpa legionaria fue instruida por 3 cardenales, Sodano, Darío Castrillón y Frank Rode. Los 3 dijeron que no se hablara mal de Maciel, que era como el rey David, elegido por Dios a pesar de ser un pecador. A Maciel se le presenta por ser el padre de la legión, y a un padre no se le juzga, se le respeta y cubre. Bueno, el Tata, eso es del Tata. Las fotos de Maciel están en las bodegas, por si quieren. No han sido destruidas. En el capítulo general de enero del 2014, la mitad de los legionarios pidieron rehabilitar a Maciel. Bueno, pues ahí está. El libro La voluntad de no saber documenta que la primera denuncia contra Maciel fue en 1946. Ya era sacerdote y fundador desde 1941. Ay, espérenme. ¿Dónde me quedé? Maciel fue expulsado del seminario de Veracruz por homosexualidad. De ahí pasó a Moctezuma, Estados Unidos, expulsado. Ay, se subió otra vez. Expulsado expulsado de ahí por los jesuitas por sorprenderlo en acciones homosexuales. Brian dice, la iglesia encubre muchos estos casos y los gobiernos. Ay, se subió otra vez. Bueno, ahí sí. Bueno, muchos comentarios. Son muchos y se sube y se sube y se sube. Pero bueno, Octavio los va a contestar en su página de... pues pásense a la página. Ahí para que la pongan, porque otra vez ya se subió. Bueno, pásense a la página del instituto, sí, y por ahí quizás podamos seguir comentando el caso. Que bueno, como saben, el formato de 1 hora quizás no es insuficiente para un caso tan amplio, pero bueno, hoy un esbozo y una presentación para los que ya sabían un poquito, y para los que no, pues que también se enteren de como tal el caso Marcial Maciel, consideramos como un criminal sexual y un pederasta. La plática sigue en Criminopsicoa en Facebook, por favor. Por supuesto. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos.